Vamos a continuar con el tema revoluciones políticas. Pero antes de esto vamos a un poquito a entender de qué se trata la palabra revolución. ¿Qué tan grande o qué significado tan grande tiene esta palabra, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a entender la definición o a captar qué quiere decir revolución. La revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato. Esto quiere decir que cuando no se está conforme con algo, que los ejecutivos, los del alto mando, el pueblo pues puede rebelarse, puede irse contra lo que está instituido, contra los estamentos legalmente constituidos, para poder conseguir lo que en verdad el pueblo cree justo. Pero este cambio puede ser tomado de forma violenta, ¿no? Una revolución malentendida puede causar muchos malos entendidos y afectar a toda la población, aunque parezca irónico. Entonces los revolucionarios, ¿no es cierto? En este caso, como conocemos a Che Guevara, a Fidel Castro, ellos tomaron el poder por la fuerza. Se pueden dar revoluciones sociales, económicas, culturales, religiosas, pero ya digo, una revolución mal entendida puede causar grandes daños a la misma población, aunque suene irónico. Por eso dice se rompe el orden establecido. Entonces, una revolución es un proceso histórico que las masas realizan con el fin de que la igualdad sea para todos. Eso más o menos sería lo que define a la palabra revolución. Dentro de esto tenemos fases, ¿no?, que se fueron dando en las revoluciones políticas europeas, como tenemos la Revolución Francesa del Imperio Napoleónico, las nuevas revoluciones, la Restauración, entre otras revoluciones que se dieron a lo largo de los años. Aquí ustedes pueden ver una línea de tiempo, ¿no?, en la cual nos especifica cuándo inició el periodo de revoluciones, llamémoslo así, desde el año 1790 y se extendió hasta 1850. Diferentes países que se involucraron en esta revolución, ¿no?, con el fin de cambiar lo que estaba mal. Tenemos a España, Bélgica, Francia, Italia, y así entre otros países que se fueron sumando a las diferentes revoluciones, tanto en América Latina como en Europa. Dentro de esto vamos a conversar un poquito las diferentes revoluciones que hubieron, ¿no?, las revoluciones inglesas, la revolución de Estados Unidos, entre otras. La revolución inglesa. Las críticas al estilo de gobierno en Europa eran cada vez más frecuentes en el siglo XVII. En 1642, Carlos I se enfrentó al Parlamento inglés, dominado por los puritanos, quienes buscaban establecer un gobierno religioso en las Islas Británicas. El conflicto se inició con la negativa del Parlamento a cobrar nuevos impuestos para financiar la guerra con Francia y Escocia. El resultado fue la Guerra Civil Inglesa, en la cual el Parlamento entró en conflicto con la corona. Tras 9 años, el Parlamento capturó y ejecutó al rey. Luego declaró la República Inglesa la pésima administración del gobierno y el fanatismo de los puritanos llevaron al poder a Carlos II en 1652, con poderes limitados y controlados por el Parlamento. La Guerra Civil Inglesa culminó con la restauración de la monarquía. En cuanto a la independencia de Estados Unidos, ya habíamos conversado un poco, pero vamos a ir aclarando algo más que se nos puede haber quedado como duda, ¿no? La transformación y reformas que llevaron a cabo en Inglaterra trataron de crear un gobierno más justo y equitativo, pero estos cambios solo se dieron a nivel interno y no se proyectaron hacia las colonias. Los mismos ideales de justicia que provocaron la guerra civil en Inglaterra proporcionaron que las colonias británicas en Estados Unidos se rebelaran contra el gobierno de Londres.
Los ideales de Jean-Luc circulaban por el Nuevo Mundo, proponiendo que un gobernante tiene poder única y exclusivamente porque éste le ha sido otorgado por su pueblo. El gobierno británico veía a sus colonias como una estrategia para frenar la expansión española y francesa en la región, por lo que consideraba que sus habitantes nativos americanos o colonos británicos no tenían el poder necesario para que ellos puedan ser elegidos por los europeos. En el siglo XVII, el Parlamento inglés impuso a la colonia leyes de comercio y navegación. Estas obligaban a que todas las mercancías viajaran en barcos ingleses y se exportaran e importaran solo desde y hasta Inglaterra, aunque procedieran de otras partes del mundo. Esto lesionaba los intereses económicos de los colonos y generaba malestar. El Parlamento prohibió la apertura de fábricas y el uso del hierro e impuso otras medidas que impedían su desarrollo industrial. Los colonos se sentían inconformes con la decisión de tipo económico que se estaban tomando en el Parlamento, y por esto en 1774 cada colonia británica decidió establecer su propio Congreso Continental. Esto fue mal visto por el Reino Unido y se reforzó la presencia militar y se aumentó los impuestos a los colonos. Es así que en 1776 Estados Unidos de América declaró su independencia del Imperio Británico y tras una cruenta guerra que duró hasta 1783, estableció su propia nación con un sistema republicano, sin rey y con una innovadora constitución que garantizaba la libertad de pensamiento, religión e ideología política para todos sus habitantes. Entonces a este periodo, ¿no es cierto?, se le denomina, este periodo que va de 1770 a 1820, se lo ha denominado la era de las revoluciones. Entonces con estos antecedentes que acabamos de ver, ustedes pueden ir viendo cómo se dio en forma general, ¿no?, en estos dos países. Usted puede fijarse en el relato que se hace o en el texto que está escrito, que todo se da en base a la desconformidad de las naciones, ¿no?, a la desconformidad del pueblo por la forma de ser tratados por sus superiores. Entonces por eso se busca la libertad, ¿no?, la libertad tanto de países como de ciudadanos. En este caso Estados Unidos buscó separarse de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido se habla de las revoluciones, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña actividad que lo van a realizar en el cuaderno. Vamos a hacer esta actividad acerca de lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces primero dice, usted puede leer, dice 1, ingresa en el enlace y mira el video sobre las revoluciones políticas de finales del siglo XVIII. Entonces si puede ingresar a este video, pues lo ingresa, y si no, con las diapositivas usted ya puede realizar el trabajo. Como número 2 dice, utiliza la información del video para escribir un resumen sobre estas dos grandes revoluciones, las dos primeras que hemos visto, ¿sí?, en cada uno de esos elementos. Como siguiente punto dice las revoluciones políticas a final del siglo XVIII. Entonces revisa la diapositiva 4, 5 y 6 del video educativo. 4. Elige 4 razones por las que los colonos ingleses sintieron que sus intereses políticos y económicos estaban siendo lesionados. Y 5. Complete ese organizado gráfico que tiene ahí, ¿no? Ok, esa sería la actividad que deben realizar. Y todo lo realizan en el cuaderno, por favor, ¿sí? Lo pasan al cuaderno, ese organizador. Le pasan la ficha también al cuaderno. Esta ficha lo pasan al cuaderno también, ¿no? Ya puede ser con la misma figura o con otra. Entonces ponen revolución inglesa, revolución de Estados Unidos, y abajo ponen lo que ustedes entendieron de esas dos revoluciones, ¿de acuerdo? Esa sería la tarea.